Seguimos con consecuencias de un empleado satisfecho e insatisfecho en su trabajo. Si se me corta, me avisan porque el internet está malo. Vamos a tener clase hasta las... Ya. Consecuencias de un empleado satisfecho y un empleado insatisfecho en su trabajo. Estoy oscuro en esto. Consecuencias de tener empleados satisfechos y empleados insatisfechos en el trabajo. Pero cuando un empleado está satisfecho, eso trae consecuencias positivas o negativas, depende del caso. Claro, claro. Existen cuatro respuestas que difieren una de otras. Ejemplo, la empresa Tres Chanchitos se encuentra pasando por dificultades. Vamos a tener en cuenta este ejemplo durante toda la clase. La empresa Tres Chanchitos se encuentra pasando por dificultades económicas debido a el conflicto armado en Ecuador. Pues este conflicto armado le hizo perder contribuyentes a partir de que surgió el rumor de que la empresa pertenecía a alias Fit. Esta empresa tuvo problemas por eso. Los patrocinadores dejaron de apoyarles, no tienen ventas, la gente no les quiere comprar porque piensan que es de alias Vito, etc. Las consecuencias se dividen en salidas, o sea, en algunas, por ejemplo, existen respuestas a la insatisfacción en el trabajo. Están la salida, el boss, la lealtad y la negligencia. La salida es una actitud dirigida hacia salir de la organización. O sea, esta es una consecuencia negativa de un empleado insatisfecho en el trabajo. O sea, cuando pasan problemas, las organizaciones, problemas como este que les acabo de mencionar a continuación, hay la salida. se- Las personas, por más que saber, pueden tomar cuatro posturas, tomémoslo así, cuatro posturas. Una de las posturas es la salida, porque existe una actitud dirigida hacia salir de la organización, puede ser voluntaria o bien que el empleado force su salida. El mismo, o sea, y eso pasó una vez en una empresa, no voy a decir el nombre, trabajaba mi prima y que esta empleada no quería trabajar ahí, pero tampoco quería renunciar, quería que la despidan porque es mejor que te despidan, porque te van despido intempestivo y te pagan mejor eso antes que tú renuncies. Entonces ella hizo todo lo posible para que la voten. Eso, salida. La salida está compuesta por, es activa como puede ser destructiva. Es activa puede ser voluntaria, como destructiva puede ser forzada. De ahí, con el marco de voz, existe una manera constructiva y activa de mejorar las condiciones. O sea, las personas que tengan en mente el ejemplo que les dije, las personas que están pasando por esta situación para evitar alguna catástrofe mucho más grande, utilizan la voz de una manera constructiva y activa de mejorar las condiciones en las que se encuentra mi organización. Así como utilizo eso, haciendo sugerencias de mejoras y analizando el problema con mis superiores. Hay algunos empleados que se sienten satisfechos, entonces no quisieran salir de la empresa debido a estas cosas y utilizan su voz para hacerle sugerencias a los superiores, para analizar con ellos los problemas. Aquí viene otro tema que es la lealtad. La lealtad es una postura en la que los empleados mantienen el optimismo de que las cosas van a mejorar. Incluso en estos casos, los empleados pueden defender a la organización ante críticas exteriores, mostrando confianza en que la administración les va a solucionar los problemas como tal. Cuando un empleado está satisfecho, representa en problemas como estos, opta por una postura de lealtad hacia la empresa, incluso la defiende. Y por último, negligencia. Hay empleados que no se encuentran ni satisfechos ni insatisfechos, pero yo diría más insatisfechos. Este empleado que se encuentra insatisfecho puede permitir de alguna forma pasiva, al no hacer nada, que las condiciones empeoren.
Por ejemplo, se ausenta, hace poco esfuerzo, aumenta el porcentaje de errores, afectando la productividad. Todas estas posturas dependerán de la satisfacción del empleado en la empresa. Si el empleado no está satisfecho, va a ser negligente, va a optar por salirse de la empresa de forma voluntaria o que le vote. Si un empleado está satisfecho, busca, es leal a la empresa y utiliza su voz para mejorar las condiciones en las que está su empresa o mejorar el problema por el que esté atravesando su área o él dentro de la empresa. Aquí está lo que les decía hace un momento, que voz y lealtad tienen características constructivas, pues el empleado hace todo lo posible por esperar y mejorar las condiciones, por esperar que mejoren sus condiciones laborales. El cuadrante de salida y negligencia, que es el que se encuentra aquí, presenta características negativas y trae a colación el impacto del ausentismo, rotación y productividad. Nota, es indispensable analizar otras variables que influyen sobre la satisfacción laboral, porque, por ejemplo, problemas en la casa, que a veces no es precisamente un empleado puede estar satisfecho en la empresa en la que está, pero tal vez tiene problemas en la casa, la inseguridad, una enfermedad. Entonces, ya hay que analizar siempre las otras variables que existen dentro de la satisfacción laboral. A veces la satisfacción laboral es, no me gusta la palabra compuesta, pero resuelta. A veces las empresas hacen todo lo posible porque sus empleados tengan satisfacción laboral, pero no siempre es fácil. Y me acuerdo que es algo que les decía siempre, al inicio, siempre surgen necesidades a cada momento, necesidad de hacer esto, necesidad de esto de acá, siempre, nunca se sienten satisfechos como tal, siempre es, no, y esto de acá. Entonces uno siempre tiene que estar trabajando constantemente en eso. Y es utilizando un poco de lógica, si un empleado está satisfecho en su otro lugar de trabajo, mayor será su desempeño. Es por eso que a las empresas les preocupa eso. Hay otra variable que hay que tener en cuenta cuando uno habla de la perspectiva individual de las personas en las organizaciones son las emociones y su estado de ánimo. Afecto, emociones y estado de ánimo, ¿es lo mismo? ¿Creen que es lo mismo? ¿Qué nomás decía el No, profe? profe, Afecto, emociones y estado de ánimo. no es lo mismo. ¿En qué se diferencia? El afecto yo lo siento como que es más físico. El estado de ánimo es, como quien dice, la manera psicológica en la que alguien se siente. ¿Y las emociones? Son emociones. En cambio, profe, yo creo que afecto es como uno recibe el trato de ya sea un superior o un jefe. Y el estado de ánimo sería más como que cómo se siente uno ese día al momento de asistir a la empresa, a rendir su trabajo. Y las emociones es cómo uno tiende a abrirse ante una situación o cómo uno tiende a reaccionar. Ok, más ser una emoción, ¿no? No está mal, no está mal. A ver, el afecto comprende tanto emociones, primero, el afecto comprende tanto emociones como estados de ánimo. Es un término general que se utiliza para englobar a los dos. En cambio, las emociones son estados afectivos que nos llevan a la acción. Y los estados de ánimo son sentimientos menos intensos que las emociones que carecen de un estímulo contextual. O sea, y duran más que la presentación de una emoción. Para esto hay que entender y comprender la historia de las emociones. Primero, si no estoy mal, como puse ahí en el siglo XIX, las emociones eran un proceso muy poco estudiado. ¿Por qué? Pues sí, había muchos tabúes en ese tiempo, entonces las emociones eran uno de ellos. Porque existía un mito de la racionalidad, o sea, consideraban que las emociones como la ira, frustración, alegría, eran un obstáculo para el desempeño laboral. O sea, ponerse uno a pensar en estas emociones era un obstáculo para el desempeño laboral de mis empleados.
Creían que las emociones eran perturbadoras. Cada una de ellas presentaba un obstáculo en la consecución de objetivos de la organización, que pensar en eso hacía que la organización no llegara a los objetivos que buscaba, cuando es lo contrario. Existe una diferencia entre emociones y estado de ánimo. Las emociones, lo que les dije un momento, son fugaces, de corta duración, mientras que el estado de ánimo suelen ser más duraderos. Las emociones son reacciones hacia una persona, cosa o situación, una persona, mientras que los estados de ánimo se generan cuando ya se pierde la atención del objeto del evento. O sea, yo que ya no está la emoción contra esa cosa, persona o situación, y aún así me sigo sintiendo así, eso es un estado de ánimo. Las emociones suelen contener expresiones faciales, mientras que los estados de ánimo suelen conformarse por procesos mentales. En esa diferencia. Ejemplo, una persona habla mal de su trabajo. En ese momento, o sea, ustedes como trabajadores, alguien externo viene y habla mal del trabajo de ustedes. En ese momento ustedes pueden sentir ira, el enojo hacia esa persona. Ahí está la emoción. Una vez que les pasa la ira, el enojo hacia esa persona, usted se llega a sentir desanimado, desmotivado. Ahí está el estado de ánimo. Es un poco más prolongado tu emoción. Es la diferencia que siempre les va a dar la respuesta cuando les pregunten esto. Existen tipos de emociones. Habían autores como Descartes que consideraba que hay emociones universales que todos los seres humanos tenemos, y estas eran 6 principalmente, que ahora son más. 6, que era el asombro, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Actualmente, los psicólogos indican que las emociones universales son ira, miedo, tristeza, felicidad, disgusto y sorpresa, y que de estas de aquí se desprenden toditas las demás. Que no sé cuáles nomás van a salir en la segunda película intensamente, y la verdad me da intriga saber quiénes nomás van a salir, qué emociones nuevas. O sea, sé que sale ansiedad, pero no conozco las demás. No que solo salía una, profe, porque en el tráiler solo sale No, una. sí salen en el póster de la película, salen abajo, están como 3 más. Creo que son las que, y eso digo, se desprenden de las emociones principales. Entonces no sé cómo le irán a hacer, cómo irán a explicar, pero a mí me queda eso. Esa película no me la pierdo. Funciones de las emociones. Darwin creía que las emociones nos servían a nosotros los seres humanos para poder solucionar problemas. Para Charles Darwin, el origen, el origen del hombre, desde que el hombre se originó como tal, como un ser, las emociones le permitieron entrar en acción con el ambiente para poder sobrevivir. Pues buscaban alimento, refugio. Si alguien, no sé si a ustedes les pasaba, cuando no comen, si yo estoy irritable. Si no como, estoy irritable. Y si no me gusta que nadie me joda. Entonces, por ejemplo, ya, ok, si yo no como, estoy irritable, entonces voy a buscar comida. Más o menos por ahí, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Para los psicólogos que seguían un poco la postura de acá que presentaba mi amigo Charles Darwin, consideraban que las emociones eran útiles cuando se daban en ocasiones necesarias. Por ejemplo, cuando sentimos rabia, tenemos más energía y los sentimientos son de fiereza. ¿En qué momento se puede utilizar o en qué ocasiones me sirve la fiereza? Por ejemplo, cuando voy a negociar, cuando voy a hacer negocios, a buscar acuerdos, incluso en poner límites con otras personas. Necesito ser firme en lo que voy a hacer. Existen fuentes principales, que es esta parte hasta donde vamos a ver, que las emociones es un tema muy largo. Emoción, motivación es un tema largo, que también vamos a ver en psicología, por si acaso. Tocando puertas y salir corriendo. Listen, Ya subí a la casa. Philip, ¿le puedo preguntar algo? Bueno, en Subí mención a lo que está a viendo las ahorita la materia. 5 y Eh, ya dígame. por ejemplo, hablaba de las emociones. Por ejemplo, bueno, perdí a mi mamá hace unos 11 años y cada que, no voy siempre, ¿no? Que voy así al cementerio,
existe como que esa misma, se podría decir como emoción, pero desde en tristeza, ¿no? Muchas gracias, O sea, es algo que, 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 que está ahí cada que se recuerda el momento, pero sigue siendo la misma emoción. ¿Eso con el tiempo se pierde o se mantiene igual? No, yo le digo, o sea, no, o sea, Claro, es pues, sí, de como que tristeza, porque, y dice, eh, no, porque es normal. Es normal, o sea, tal vez ya no sientes la tristeza como sentías antes, o sea, es normal porque eso sería emoción, no sería estado de ánimo, porque si tú me dijeras, desde los 11 años sigo triste y todos los días estoy Ya. constantemente triste, eso ya sería un estado de ánimo deprimido, pero no, o sea, es normal, las emociones surgen así, o sea, pasa algo en el ambiente, procesamos esa ¿quién pasó por información aquí? de forma perceptual y con esa información surge nuestra emoción. Bendición. Ya, ya, dicen gracias. Ujú. Ya. Dice que lleva noches. Bueno, fuentes de las emociones y de los estados de ánimo como tal. Una de las fuentes es la personalidad. Hay investigaciones, o sea, las personas tienen una tendencia, mangos, las personas tienen una tendencia innata a experimentar ciertos estados de ánimo y emociones con mayor o menor frecuencia e intensidad. Por ejemplo, existen personas con mucha intensidad de afecto. Las personas experimentan las emociones tanto positivas como negativas con más profundidad. Depende también de la personalidad. El del día, las emociones también dependerán del día y de la hora de la semana, del día de la semana y la hora. En un estudio de Watson en el año 2000, que todavía ni nada, realiza, ay, ¿por qué mi Excel está en inglés? Me estresa que salga una realiza una investigación en la que se encontró que las personas, esta investigación estaba súper interesante cuando vi, las personas tienden a estar de peor humor, tendemos a estar de peor humor a principios de la semana, es decir, entre finalizar domingo y para iniciar lunes, mientras que nos encontramos de mejor humor al final, o sea, los fines de semana. Y no me van a dejar mentir porque es verdad. Eso con respecto a los días de la semana. Es por eso que Robbie y Jude en el año 2013 realizaron un cambio de investigación con respecto a las horas. Y encontraron que los niveles de efecto positivo tienden a tener su máximo alrededor del punto medio, es decir, entre la hora de levantarse y la de dormir, o sea, tipo 10 de la mañana y antes de dormir, tipo desde la mañana a 6 de la tarde, 7 de la noche, por ahí. Depende, sin embargo, esto depende del horario de cada persona. Y les puedo decir que mi horario, o sea, pero depende del horario de cada persona. Hay personas que se duermen a otra hora, se despiertan a otra hora. Entonces, o sea, y lo que decía el libro principalmente esto era, si quieres pedirle un favor a alguien, estás trabajando y quieres pedirle un favor a alguien, no se te ocurra, o si le vas a dar una mala noticia a alguien en tu empresa, no se te ocurra hacerlo un lunes por la mañana. Que sí, esa persona va a caer en crisis. ¿Por qué consideran que es importante esto para el comportamiento organizacional? O sea, estudiar las emociones y los estados de ánimo. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Por qué consideran que es importante estudiar esto para entender el comportamiento organizacional? Pues para no cometer un error grande, por ejemplo, con algún trabajador, así como usted dice, que no hay que dar una noticia mala un lunes por la mañana, pues para no, yo que sé, podemos dañarle toda su semana y evidentemente va a bajar el rendimiento de trabajo. Se va a sentir desmotivado y triste y no va a dar su 100%. O sea, lo que digo es como que piénsalo dos veces antes de darle una mala noticia a alguien el lunes por la mañana. Esa persona va a reaccionar, más, va a reaccionar en función de sus emociones. Van a estar más intensas. Pero sí, es importante tener en cuenta cuando nosotros trabajamos en talento humano porque vamos a tener que hacer procesos de intervención en algunos casos donde vamos a tener que conocer acerca de las emociones. Incluso
esto es lo que les acabo de decir hace un momento, o sea, deberían saber esas cosas. Ok, ¿cuándo es la mejor hora para comunicarle un despido a un empleado? ¿Qué día de la semana se lo puedo comunicar? Pensando en el bienestar de mi empleado, porque sigue siendo mi empleado hasta, alguien me decía, hasta 3 meses, o sea, sigue siendo parte de la organización, hasta que yo no le cancele todo lo que te debería cancelar en dinero, ¿no? Había unos que decían, es mi empleado hasta que consiga otro trabajo, pero no, pues, no. Y dicen, eso de como que digamos el despido, ¿es mejor verbalmente o mediante un escrito? Te notifica, bueno, en mi anterior empresa te notificaban por correo. Bueno, no a ti directo, le notifican a tu jefe de área. Tu jefe de área es el que te manda el correo, te notifica por escrito y después verbalmente. ¿Cuál es mejor? Siempre yo digo que si todos fuéramos como somos cuando enviamos un correo, el mundo sería un lugar de paz. Porque uno cuando va a enviar un correo es solo amor y ternura. Pero en cambio ya cuando uno está conversando con otra persona ya incluye tono de voz y otras cosas. Entonces, ya, Yo también tengo otra pregunta. puedes utilizar las dos. Alguien más me decía algo. Yo, profe, también le tengo otra pregunta. Digo, ¿Qué diferencia hay entre el despido y la renuncia voluntaria? ¿Y cuál es mejor? desde lo que tenía entendido es que no todas las empresas me dejan igual, pero según la ley de lo que tengo entendido, es mejor que te despidan porque te pagan, porque te despiden, te hacen despido intempestivo, o sea, y te paga, la liquidación sale por un poquito más que por renuncia, si no estoy mal. O al menos de eso pasaba en mi empresa, de las liquidaciones que yo veía. Bueno, en mi empresa depende, porque por ejemplo, en mi empresa, como tenía bastante, ¿cómo les digo? Tenía bastante movilidad interna. Entonces se cambiaban los puestos, se cerraban, se manejaba por proyectos, entonces se les despedía, se les pagaba la liquidación según acuerdo a lo que es la ley, igual si tenían días de vacaciones, igual, todas esas cosas. Entonces yo creo que sí es mejor a veces que te explicar. Pero depende, por ejemplo, depende, todo depende. Yo, por ejemplo, puedes ir a otro trabajo y te preguntan por qué le despidieron. Y una respuesta que, bueno, en el caso de la empresa, la que se cerró un proyecto, ok, es entendible, pero ¿por qué le despidieron por mal comportamiento? O si averiguan que fue por mal comportamiento, por acoso sexual o por alguna otra cosa, estás jodido. ¿No? Depende y depende, así como la renuncia. ¿Por qué renunció? Porque me salió un mejor trabajo, que a veces es un arma de doble filo decir eso. Porque dicen, ok, este man no es seguro, este man me va a renunciar cuando le salga otro trabajo mejor. Depende. Pero las cosas son cosas que van a ir aprendiendo. No les digo que en la universidad, pero sí en la práctica. Listen, una pregunta respecto a lo que dijo. Diga, ¿Y por qué, o sea, hay casos donde los trabajadores denuncian a la empresa y después para conseguir un nuevo trabajo ya no les dan? ¿Por qué sucede eso? a ver, denuncian a la empresa. Creo que por falta de liquidez, algo así, saben renunciar. O sea, le denuncian y después para conseguir nuevo trabajo ya no puede, porque piensan que van a hacer lo mismo, algo así, creo. No entiendo tu pregunta. Renuncian, pero ya, como no consiguen trabajo. Bueno, suponga que yo le despido, ¿no? De mi empresa Ya. y no le quiero dar como que correctamente la liquidación, algo así. Y Ujú. usted me denuncia por ese tipo, vamos a juicio, todo eso, y después del juicio, como que digamos, gano yo y usted al perder quiere conseguir otro trabajo y ya no puede. ¿Por qué sucede eso? No puedes, porque primero, cuando tú vas a entrar a una empresa, no sucede siempre, entonces no puedes decir por qué sucede eso siempre, pero
cuando te contratan a ti, te investigan si tienes antecedentes penales, si tienes procesos judiciales o alguna otra cosa, y la empresa tiene la capacidad de abstenerse a quien contratar, a quien quiere contratar, no puede contratar a todo el mundo porque se debería contratar, ¿no? Entonces, puede que por esas cosas, aunque depende. Siempre suele ser por procesos así penales o porque son personas que tuvieron algún problema en la ley, con la ley. Y eso se ve. Por ejemplo, a mí cuando me contrataron vieron eso. Yo vi en mi hoja de vida, en mi carpeta. Y, obvio, no tenía nada, pero nada de todo sabía. Entonces la empresa busca todo eso, aparte de que te pide los certificados necesarios, busca todo eso y te manda. Y sabe que sí, sabe que no. Por eso algunas empresas ponen muchos filtros. Gracias, Luis. Tengo 5 minutos exactamente. Voy a quedarme ahí. Si alguien más tiene